Los que tengan la Biblia en su mano, Romanos capítulo 3, terminamos el capítulo 2 la semana pasada. Como podrán notar, estamos yendo un poco más rápido que la última vez. Esto se debe a que el pastor me dijo que me apurara. No, mentira, se debe a que, a que ya hemos tocado algunos temas y pues para aprovechar el tiempo, eso, lo que ya tocamos lo pasamos por alto, pero si hay alguna duda, insisto, levante la mano, interrumpa y podemos aclararla. Y si no tengo la respuesta, pues bueno, la siguiente semana seguro se la tengo. Así que, o alguno de los hermanos acá puede ser que la tenga también, o entre todos construimos la respuesta. Es la idea de esto. Romanos capítulo 3, terminamos la semana pasada hablando acerca de los que tenían la ley y no la aplicaban prácticamente en su vida. Es decir, Pablo está confrontando a los judíos porque ellos tenían la ley y no se comportaban como alguien que tuviera la ley en sus manos. En eso terminamos la semana pasada y aquí Pablo vuelve a incorporar esa metodología de preguntar a alguien, de hacer como una conversación. Saben que la vimos en el pasado, ahora Pablo la hace otra vez, pero él va cambiando de lugar a medida van avanzando los versículos, ya lo vamos a ver. Ahora, yo me sorprendí porque hay gente que incluso cree que realmente era una conversación lo que se estaba llevando a cabo acá. En nuestro sentido de aprendizaje, en nuestro sentido práctico, yo no veo mucho la diferencia entre si haya habido alguien o no, porque nosotros estudiamos en lo que se nos dice y lo aplicamos de acuerdo al contexto original, a nuestras vidas prácticas como iglesia. Solamente era un dato para que lo tuvieran por ahí. Dice el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O en qué aprovecha la circuncisión? Y vemos la pregunta, ¿no? Está diciendo, si los judíos no cumplen la ley, pasan a ser como gentiles, decían los últimos versículos del capítulo pasado, y dice, y si los gentiles cumplen la ley, pasan a ser como circuncidados. Entonces la respuesta, o la pregunta, perdón, lógica que sale, entonces, ¿qué ventaja? ¿O de qué sirve entonces ser judío? ¿De qué sirve la circuncisión? ¿Ven? Y Pablo, que es el escritor, toma el lugar de un judío que ha sido increpado con ese razonamiento anterior. Y dice, bueno, si esto es así, ¿qué provecho saco? Y el versículo 2 responde, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, mire cómo empieza el énfasis, mucho en todas maneras. No solamente está diciendo que aprovecha de mucho ser judío, sino que aprovecha de muchas formas. Y dice, la primera de ellas, o la más importante, es que se le ha confiado, o le ha sido confiada la palabra de Dios. Cuando hablamos de palabra de Dios, en el contexto del libro de los Romanos, estamos haciendo mención del Antiguo Testamento claramente. El canon bíblico hasta ese momento no se había completado con el Nuevo Testamento. Solamente estaba el Antiguo Testamento. Ahora, mire, aquí hay un dato. La mayoría está de acuerdo en que Lucas era un gentil. Lucas, el autor del libro de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Y si eso es así, sería el único no judío entre los autores de la Biblia. Es decir, que no solamente el Antiguo Testamento lo escribieron judíos, sino que en el Nuevo Testamento, exceptuando Lucas y Hechos de los Apóstoles, que fueron escritos por Lucas también, todos los libros de la Biblia son escritos por judíos. Hoy me pasaron una noticia que decía que el Congreso, no sé, la Corte Suprema de Estados Unidos, alguna autoridad de allá, está intentando crear una ley para colocar al Nuevo Testamento como antisemita. Es decir, como un texto en contra del pueblo de Israel. Todo esto en el contexto del aumento de violencia en la Franja de Gaza y todo este tema. Pero entendemos nosotros que también eso da una posibilidad de negar la lectura pública de este documento, del Nuevo Testamento. Entonces, pero lo que me parece a mí irónico en todo esto es que todo el Nuevo Testamento lo escribieron judíos, convertidos claramente como los apóstoles del Señor, pero fueron ellos quienes lo escribieron. Ahora,
¿Cómo esto nos beneficia a nosotros como iglesia? Hermano, yo como iglesia me siento súper privilegiado, porque muchos de los autores que escribieron estos libros, por ejemplo, los profetas, yo a veces leo, ahora estoy leyendo Isaías y Job para la enseñanza del sábado, y yo digo, ¿estaría entendiendo Isaías lo que estaba escribiendo? Hasta hoy se discute qué significa la estatua que sale en el libro de Daniel, hasta hoy lo discuten los creyentes. Que los pies de barro, que el hierro, que la cabeza, que el cuerpo, que las piernas. No hay una común razón sobre qué significa esta estatua. ¿Usted cree que Daniel quizás tampoco entendió lo que él escribió? Pero nosotros, hermanos, somos privilegiados. Si ahorita Abraham estuviera acá, nosotros le pudiéramos decir, Abraham, tu descendencia iba a ser bendita porque de ahí venía el Mesías. Nosotros podemos ver en retrospectiva lo que ahí se escribió. Sí es cierto, ellos la preservaron, ellos la tuvieron, ellos la escribieron. Pero hermano, usted y yo podemos mirar en retrospectiva. ¿Recuerda la conversación de Abraham con el Señor cuando dice, vas a tener un hijo en los tiempos de los hombres, van a ser un hijo de Sara? Sara se rió por allá en la tienda. Y Abraham decía, pero como yo siendo vieja, como mi esposa que ya cesó la costumbre de las mujeres, su ciclo hormonal no era fértil ya. Y él dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo yo voy a tener una descendencia tan numerosa, incontable? Usted puede responderle a él claramente. Al padre de la fe usted le puede decir, Abraham, es que todos los hijos de Israel, entre ellos el Mesías, descenderían de usted. Somos privilegiados, hermanos. Tenemos un privilegio increíble. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, los que vinieron antes de nosotros contemplaron las sombras de los bienes venideros. Ellos vieron vestigios de lo que venía, pero nosotros lo tenemos completamente. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo vive en ustedes, vive en mí. Y lo podemos entender porque la palabra nos fue iluminada por el Espíritu Santo. Porque el Señor un día dijo, yo quiero que Cristian, yo quiero que Jackie, yo quiero que Denise entiendan esto. Que muchos eruditos, dicho sea de paso, no logran entender. Así que sí es cierto. Si lo aplicamos a nuestro día a día, a nosotros se nos confió la palabra también. Revelada, absolutamente. Ni un ángel del cielo, dice Pablo, que venga con un evangelio diferente a este, sea anatema, porque todo lo que necesitamos está en ese libro precioso que tienen hoy en sus manos, o en sus celulares, en el computador, está al alcance de todo. La segunda pregunta que hace este locutor está en el versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, recordemos que estamos hablando de los judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Yo creo que esto es una pregunta lógica, ¿no? Estamos hablando del pueblo escogido por Dios, de donde debía venir el Mesías, al que se le hizo las promesas, al que se le dio el cuidado de la palabra. En cierto sentido, el pueblo que representaba a Dios en las culturas antiguas. Recuerde que los vecinos del pueblo de Israel generalmente eran politeístas, por ejemplo los egipcios o los babilonios. Incluso cuando Israel sufre la división, usted recuerda que el reino del norte, el sur también, pero el reino del norte más, cayó en idolatría y en estas situaciones tuvo malos reyes también. Y la pregunta que sale, entonces, si esta gente que son en cierto sentido los embajadores de Dios se portan mal, entonces la fidelidad de Dios queda sin efecto en este caso. Ahora, gente mala conseguimos en toda nación, en toda raza, en todo estrato social. Estamos hablando acá de términos morales. Muchas veces nosotros mismos no nos comportamos como hijos de Dios. Y lo leímos anteriormente, que por culpa de estas personas la fe es blasfemada. Ahora, hermano, déjeme decirle algo, respondiendo a la pregunta. Eso no toca en nada la fidelidad de Dios. Dios es independiente. Dios está por sobre todo.
Mire, hay un predicador que me gusta mucho, yo lo escucho mucho a él, y él dice, si Dios mañana dijera que todos nosotros nos debemos ir al infierno, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo perfecto. Porque no depende de nosotros lo que es Dios. Él ha sido eternamente y seguirá siendo eternamente. Él ya estaba antes que usted y yo existiera y va a seguir existiendo si usted y yo no estamos. Él era perfecto amor, perfecta justicia, Él era perfecto bien, perfecta ira. Todo perfecto antes que usted y yo llegáramos. Y si usted y yo nos portamos mal, Él va a seguir siendo perfecto. Y si usted y yo dejamos de existir en este mundo, Él va a seguir siendo perfecto. Y si el mundo y el universo dejan de existir o nunca hubiese existido, Dios seguiría siendo perfecto porque Él no depende de nosotros. Pero Pablo hablaba mejor que yo y contesta en el versículo 4, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí quiero exaltar la fidelidad de Dios, porque es lo que se está poniendo en tela de juicio, su fidelidad. Dios es digno de toda su confianza, mi hermano. Téngalo por seguro. Mire, Él dijo que si creíamos en su Hijo, íbamos a ser salvos. Y así es. Crea eso. Él dijo que Él enviaría a su Espíritu. Pues yo me voy, pero no quedarán solos. Yo voy a enviar al Consolador. O le dijo a los apóstoles, no salgáis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está. Está entre nosotros. Está entre nosotros porque todos nosotros éramos malas personas, incrédulos, o que habíamos formado un diosito en nuestra mente al cual adorábamos de manera errada. Pero sus vidas, todas sus vidas han cambiado. Y han cambiado porque ahora el Espíritu Santo mora en ustedes. Y mora en mí. Una de las garantías que yo tengo de que el Espíritu Santo mora en mí es que yo no entendiera esto ni un poquito. Si yo abriera este libro antes de creer en el Señor, le aseguro que ni un poco entendiera. Y ahora estoy explicándolo aquí. Él dijo que el Espíritu Santo vendría, y aquí está. Él ha dicho que ni las puertas del Hades podrían con su iglesia. Mateo 16, 18. 2000 años después aquí estamos. Gobiernos, reyes, persecución, muerte, coliseo romano. Los discípulos todos muertos violentamente, excepto Juan que murió de viejito. Los discípulos de los discípulos muertos violentamente. Yo creo que en una época de la historia nos borraron de la historia. Los prerreformadores como Wycliffe, como Juan Hus, como los moravos, como Savonarola, borrados totalmente de la historia. Y aquí estamos nosotros, defendiendo la verdad que ellos defendieron hace muchísimos años. Él dijo que volvería, y créame que va a volver. Si Él cumplió las promesas que hizo hasta ahora, esa también la va a cumplir. Amén. Ahora, yo siempre les he dicho a ustedes que tengo problemas con las personas que el Apocalipsis solo lo leen para saber cuándo vendrá el Señor. Pero miren esto, vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 16, solamente lo vamos a leer. Yo no me voy a meter en mares profundos, eso lo voy a dejar para el sábado, que me voy a meter en mares profundos. Aquí no, aquí en la orillita nada más. Dice Apocalipsis 19, 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale la espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
esa visión que Juan nos anticipa, la vamos a ver. Créame que la vamos a ver. No sé cuándo, no sé de qué manera, no sé cuántos estaremos vivos o cuántos no, pero eso va a ocurrir. Crea en la fidelidad de Dios. Amén. Ahora, hermano, si a usted, esto en términos prácticos de la iglesia, si a usted o usted ha sido decepcionado por algún líder religioso, por algún hermano, primero que nada, perdone esa situación. Perdónelo. El rencor, el odio, la rabia le hace más daño al que lo porta que al que lo causa. Créame. A lo mejor el que lo causa ni se acuerda. Si usted sigue atesorando eso en su corazón, se está haciendo daño. Primero porque está pecando delante de Dios. Mire, si yo mañana caigo, usted pierda toda credibilidad en mí. Pero no deje de confiar en Dios. Amén. Porque Él es fiel. Él no se equivoca. Cierto. Él no falla. Él no falla. Dice el texto, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Estas son palabras del rey David. El rey David es una de las figuras más grandes del judaísmo, usted lo sabe. El rey más amado que tuvo el pueblo de Israel. Los tres reyes del reino unificado, por ahí anda un video conversando esto con mis niños, el pastor Francisco creo que lo tiene. Hubo tres reyes, Saúl, David y Salomón. Y el rey más amado, el rey David, emblema del judaísmo. Curiosamente, hasta los años 60, los críticos pensaban que el rey David era una figura inventada. Miren eso. Ahora la evidencia histórica ha comprobado a la alta crítica que David sí existió realmente. Siendo una de las figuras más grandes del judaísmo, en el Salmo 51, que es uno de los salmos llamados penitenciales, de los que él escribe después de haber pecado con Betsabé. Este hombre, que es un libertador, un rey, un monarca grandísimo en la historia judía, escribe: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y es lo que Pablo está diciendo acá. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, versículos 4 y 5. Ahora, creo que la vida de David a nosotros nos deja muchísimas enseñanzas. Muchísimas enseñanzas. Porque hasta el guerrero, ungido por Dios desde niño, hasta el gran rey, conquistador y defensor del pueblo de Dios, debió correr delante de los pies del Señor y decir: contra ti solo he pecado. Y yo antes decía, pero ¿cómo David tenía el corazón conforme al corazón del Señor? Si miren lo que hizo. Pero miren cómo se arrepintió. Miren cómo se arrepintió. La humildad. Rey. Gran guerrero. Yo recuerdo cuando David es uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento. Y cuando tuvo el problema con su hijo, los consejeros le decían al hijo: no vayas tras tu padre porque es un gran estratega. No vamos a poder contra él. No, pero somos más. No vamos a poder. No vamos a poder. Si nos enfrentamos con él, vamos a perder. Es un gran estratega. Ahora, ese gran estratega, ese hombre inteligente en cuanto a manejo del reino, a administración del reino, cayó. Enfrentó las consecuencias. Pero se arrepintió, mis hermanos. Se arrepintió. Si él lo hizo, el gran rey, nosotros también podemos. Y la tercera pregunta que se hace en este pasaje dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que ha de castigo? Perdón, que la tablet que uso es un poquito antigua y se me descompuso, así que voy a leer lo de la Biblia. Dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y dice Pablo: estoy hablando como hombre, estoy razonando humanamente, dice.
Ahora, miren, hay un pasaje en la Escritura, Lucas 7, del 39 a 48. Vamos a buscarlo. Miren, en este pasaje, Jesús llega al hogar de Simón el fariseo. ¿Ya? Él llega al lugar de Simón el fariseo y viene una mujer y empieza a lavarle los pies. Lo unge con alabastro, con un perfume. Esto pasa 2 veces en la biografía de Jesús, por si acaso. Hay 2 ocasiones en las cuales esto ocurre y esto es una de ellas. Y en el versículo 39 dice, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, es decir, el dueño de casa, dirían aquí en Chile, dijo para sí, es decir, él no lo habló, él lo pensó. Hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él está pensando esto. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús, él no le dijo nada, él lo pensó. Pero Jesús escudriña los corazones y dijo lo siguiente: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Yo no sé, miren, yo me quedo asombrado cada vez que veo estas cosas. Él está pensando dentro de sí mal de lo que está ocurriendo, pero cuando el Señor lo enfrenta, él dice, dime, maestro. Yo me imagino que casi se arrodilla ahí. Y él le dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de estos amaba más? Y respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahora, yo no sé si es que Simón era bueno juzgando o que el Señor abrió el corazón de Simón en ese momento para que entendiera lo que estaba ocurriendo. Pero esto es maravilloso, porque Jesús no le dice más nada, sino que voltea a la mujer y le dice, ¿ves esta mujer, Simón? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Miren, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Señor, yo era súper malo. Ahora usted me ha amado, me ha salvado y yo me he convertido en bueno. ¿Qué quiere decir esto? Entre más malo sea, más se glorifica el Señor al convertirme. Por tanto, voy a ser extremadamente malo para darle gloria al Señor. En ninguna manera, contesta Pablo. De todo modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y recordemos que Dios va a juzgar al mundo conforme a sus obras. Eso ya lo estudiamos hace un par de sesiones atrás. Versículo 7. Si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, dice la otra persona en la conversación. Si ahora, yo antes era mentiroso, muy mentiroso, y el amor de Dios es más grande que mi mentira, entonces ¿por qué Dios me juzga? En vez de demostrar su amor perdonándome. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, dice entre paréntesis, como se nos calumnia y como a algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es decir, si el amor de Dios se demuestra perdonando nuestros pecados, ¿por qué entonces no nos portamos mal para glorificar a Dios por medio de su perdón? Eso estaba razonando esta persona. Ahora, usted lo puede razonar perfectamente en su condición de hermano de la iglesia. Piénselo un momento.
Entre todas las religiones que hay, el cristianismo protestante, o bueno, en el caso de nosotros los bautistas, somos la única religión, o bueno, no conozco otra, que dice que la persona no debe hacer nada para ir al cielo. Nosotros creemos que la persona no debe hacer nada para ir al cielo, que es por gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, Efesios capítulo 2. No hacemos nada. Entonces la pregunta es, si no debemos hacer nada, entonces, ¿qué gloria tiene Dios? Portémonos mal para que se vea, como dirían en buen chileno, démosle color, ¿no? De ninguna manera. Miren, yo he sido muy bendecido porque, entre otras cosas, desde muy temprano en la fe, descubrí la doctrina que se llama perseverancia de los santos. ¿Y qué es esto en castellano? Es que la salvación no se pierde. Que haga lo que haga, usted no va a perder la salvación que ya tiene. Estoy seguro, dice el mismo Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y acuérdense que lo único que no es creado es Dios, todo lo demás es creado. Por lo tanto, nada, de nada, excepto Dios, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. He tenido que luchar y explicar una y otra vez la misma idea, hablando de que desde muy temprano en la fe entendí la doctrina de la perseveración de los santos, es decir, que la salvación no se puede perder, y por esto, porque creo esto, he tenido muchas veces que explicar que no debemos pecar y pecar y pecar y pecar en conciencia de que la salvación no la podemos perder. Es decir, justamente al punto en que intervinieron, a eso iba. Cada vez que yo digo, no, es que no se puede perder la salvación, alguien dice, bueno, entonces yo puedo vivir mi vida como quiera y nunca voy a perder la salvación. Si piensa así, no es creyente. Sí. Es que eso sería libertinaje. Claro, es que más allá de ser libertinaje, adelante. Que eso más que libertinaje, disculpen, yo lo que siento que más que libertinaje eso es no conocer a Dios. Exactamente. Cuando no tiene su recibe corazón. la salvación, cuando uno recibe la salvación y de verdad tiene la experiencia de Dios, uno por amor trata de no pecar, por amor a Dios. Por lo tanto, para mí esa es lo que hace la transformación, digamos, el amor. En la medida que uno lo va conociendo, estás más apegado a él. Amén, amén. Así que esa es la conclusión lógica. Si usted ha sido salvo, usted va a querer hacer las cosas buenas. Usted va a querer adorar a Dios con su vida. Usted va a querer vivir para Dios. Usted va a seguir el ejemplo de Cristo y va a vivir como Él. Si por el contrario usted piensa que porque ya creyó, ya fue salvo, y lo hemos hablado ya en estas clases, hay gente que no, y nos reíamos y decíamos, no, yo en los años 80 con Billy Graham hice la oración de fe y de allá para acá nunca más he pisado una iglesia, nunca más he abierto mi Biblia, nunca más he vivido conforme a lo que enseñan las Escrituras. Usted pasó a hacer la oración de fe porque pasó nomás. Ahí no hubo una conversión. Sí, miren, yo algunas veces he predicado en campañas evangelísticas, en eventos evangelísticos, y a veces porque se me olvida, o a veces porque intencionalmente no lo hago, no concluyo con el típico que pasen al frente los que quieran aceptar a Cristo, porque la mayoría, yo no sé la estadística, pero estoy seguro de que es así, la mayoría de las personas que pasan son impulsadas por un compromiso social, nada más. Ahora, ¿cuánta gente ha creído en las bancas de nuestra iglesia en silencio? Ahí ha escuchado la palabra, ahí Dios ha transformado su mente y su corazón, y el siguiente domingo lo vemos, y el otro domingo lo vemos otra vez, y el otro domingo lo vemos otra vez, y de repente, mire, yo quiero servir en esto, yo sé hacer esto. Y no nos dimos cuenta de que esa persona creyó. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, claramente está hablando de Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Adán pecó, la muerte pasó a todos. Cristo obedeció, la vida pasó a todos los que quieran depositar
su confianza en Él. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo nos está respondiendo la duda sobre la que hemos conversado. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Amén. Señor nuestro. En vista de esto, ¿cuál es nuestra lógica? Si abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Necesitamos entonces más pecado para que haya más gracia? Esa pregunta Pablo se la hace en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y viene la respuesta. En ninguna manera, que fue el texto que puso por ahí mi amada. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún para él? A mí me gusta un pensamiento de un teólogo que dice, cuando la Biblia habla, todos los argumentos se acaban. Pablo viene diciendo, si hay pecado necesitamos gracia, y se pone en el lugar de otra persona y dice, bueno, entonces si la gracia abunda con el pecado, pequemos más para que haya más gracia. De ninguna manera. De ninguna manera. Si usted ha sido muerto al pecado, ¿cómo va a vivir para él? Una mente renovada debe pensar en agradecimiento y en vivir como Cristo. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque vosotros hermanos, ustedes, mis hermanos que están aquí, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Escuchen, está la respuesta aquí. Sino servíos por amor los unos a los otros. Me tomé el atrevimiento de buscarlo en la Nueva Versión Internacional para dejarlo aún más claro. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Usted no va a perder la salvación, porque yo estoy seguro que su mente está en adorar a Cristo con su vida. Pero si su mente no está ahí, hay que volver al pasado y revisar nuestra salvación. Preocuparse. Apliquemos pues rápidamente estas verdades, y le pido perdón por el tiempo. Apliquemos rápidamente estas verdades a nuestra vida como iglesia. ¿Qué ventaja tenemos como pueblo de Dios? A nosotros no solamente nos fue dada, sino que también nos fue iluminada la palabra que hoy tienes en tus manos. A los judíos les fue dada, pero a nosotros se nos dio y se nos iluminó. Este concepto teológico es como cuando usted prende una linterna en la oscuridad y donde alumbra la linterna ahí puede ver. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace con usted cuando está leyendo la Escritura, ilumina el pasaje. Conociendo lo que ha pasado con algunos que estaban entre nosotros, y hablo yo en términos de la iglesia en general, hermanos que comenzaron bien la carrera y de repente desaparecieron, se fumaron de esa carrera. Pensamos entonces que están mal nuestras convicciones. El camino es equivocado. La fidelidad de Dios se ve mermada porque ellos han fallado. Mi hermano y mi hermana, amigo que nos visita, Laura, si mañana todos nosotros apostatamos, es decir, nos separamos de la fe y convertimos la iglesia en un antro de perdición, el templo me refiero, el local, si eso llegase a pasar, Dios seguirá siendo santo, Dios seguirá siendo bueno, Él seguirá siendo justo y Él seguirá siendo fiel. Amén, amén. Él será perfecto, hermoso y justo por los siglos de los siglos. Amén. Caiga quien caiga. Y la tercera conclusión es que si el amor que Él mostró al salvarnos y sigue demostrando y va a seguir demostrando hasta la eternidad es incondicional, escuche bien, a mi pecado, ¿para qué vivo entonces en santidad? ¿Para qué intento agradarle? Si usted piensa así, debe revisar su salvación. Debe revisar su salvación. Yo no sé, cuando nosotros pensamos en cómo vivimos para Dios
y nos basamos en lo que Él ha hecho por nosotros, es medio peligroso. Se lo dije a los diamantes el otro día. Porque el día que Dios en su soberanía, o sabiendo Él lo que es bien para nosotros, diga que no va a conceder ese milagro, se pone en tela de juicio nuestra fidelidad, nuestro amor a Él. Pero si nosotros nos enamoramos de lo que es Dios en esencia, de que Él va a seguir siendo fiel, pase lo que pase con nosotros, ese amor va a seguir por la eternidad. Porque usted va a estar abrazado a Dios, no a lo que Él puede hacer. Amén. Usted va a estar abrazado al amor de Dios. No como usted interpreta en su vida cómo Él lo ama. Porque los caminos de Dios no son los caminos de los hombres, déjeme decirle. Y su sabiduría es mucho más infinita. Bueno, es infinita, es mucho más grande, quiero decir, que la de nosotros. Así que mi hermano, mi hermana, estas son 3 preguntas que comienzan el capítulo 3 del libro de Romanos. 3 respuestas que da la Escritura a esto.